Es un gusto saludarles en este día, mis queridos hermanos, que el Señor pueda bendecirles. Bienvenidos a Lecciones de Vida, el espacio donde cada día repasamos y estudiamos la palabra de nuestro Señor. Una feliz semana para todos ustedes y que esta nueva semana pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Bien, recuerde que llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la dirección general está nuestra amiga y hermana Andreina Muñoz y en el control técnico nuestro amigo Alan Tobar. Y quien les habla, un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. Bienvenidos a tu programa Lecciones de Vida. Somos Vida 104.1 FM. Es un gusto saludarles en este día. Dios pueda bendecirles. Y gracias damos al Señor porque podemos iniciar el estudio de una nueva lección. Lección número 5. Las naciones, segunda parte. El versículo de memoria lo encontramos en el Salmo 46, versículo número 10. Y este salmo, preciados hermanos, dice lo siguiente: estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Fíjense la similitud que hay entre este texto con el texto de la semana pasada. El de la semana pasada se encontraba en Daniel 7:14 y dice: y le fue dado dominio y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Nos está hablando del reino eterno de Cristo Jesús, que por encima de todos los reinos de este mundo, que los hombres piensan y creen que pueden hacer las cosas a su manera y van a permanecer allí gobernando y dirigiendo el mundo en caos, un día, conforme a la profecía y conforme a la promesa que el Señor ha hecho, ese largo proceso acabará y entonces se dará paso al único reino eterno, justo, bueno y santo, que es el reino del Señor. Pero mientras eso ocurre, están ocurriendo las señales, están ocurriendo todos los eventos, el Señor nos dice, vean la similitud, estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Es decir, en pocas palabras, el Señor al final recibirá la gloria y la honra porque Él lo ha dicho y Él cumplirá lo que ha prometido. Todos los reinos de este mundo pasarán y entonces se establecerá el reino de Cristo Jesús. Por ahora hay que seguir predicando, por ahora hay que seguir diciéndole al mundo, Cristo vuelve por segunda vez. Por ahora hay que seguir, mis queridos hermanos, presentando el mensaje de salvación. Bien, en el contexto de reavivados por su palabra, hoy nos corresponde la lectura de Génesis capítulo número 11. Génesis capítulo número 11. Bien, vamos a orar. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por el día que nos das, gracias por la vida y gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que al hacerlo seas tú hablando a nuestras vidas y hablando a nuestros corazones. Perdona, Señor, nuestros pecados. Lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, la semana pasada estudiamos acerca de las naciones, primera parte. En esta oportunidad viene la segunda parte. Entonces, Dios desea que conozcamos el desarrollo de la historia del conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Por esta razón mostró a los profetas las distintas etapas del conflicto, especialmente las relacionadas con el papel de las naciones. La principal fuente de este conocimiento se encuentran en dos libros que se complementan el uno al otro, el libro de Daniel, siendo Juan en el Apocalipsis el que recibió más información sobre la última etapa del conflicto. Entonces, cuando leemos ambos libros, Daniel y Apocalipsis, y establecemos allí ese complemento, esa unión que el Señor quiere que nosotros podamos establecer y que Él desea que lo hagamos bajo el correcto estudio de la palabra del Señor, vamos a ver cómo todo se complementa y nos lleva a ver desde el inicio del conflicto hasta el final, hasta cuando Cristo vuelva en las nubes de los cielos.
Entonces, cuán importante es que podamos entender muy bien lo que el Señor nos está trazando. Fíjense que si nosotros vemos cualquier aspecto de este mundo, en todos los ángulos se ve caos, se ve crueldad, se ve guerra, se ve violencia. Y esa es una realidad que enfrenta nuestro planeta y que a diario vemos, y que debe de llevarnos a reflexionar. Ese es el curso de la historia. La historia está llena de guerras, abusos y engaños. Las naciones más poderosas aplastan a las pequeñas, y con demasiada frecuencia, el poder mundano prevalece sobre la sabiduría y la justicia. Eso lo observó Salomón, y él pudo decir, ¿no?, en Eclesiastés 3:16, en la sede del derecho hay impiedad, en lugar de la justicia, iniquidad. Entonces, muchos lloran por la violencia de este mundo. Muchos se preguntan por qué pasa esto. Muchos reflexionan sobre los caprichos del hombre. Muchos entonces se detienen a ver cómo actúan naciones para aplastar a otros, y por todos lados el más fuerte quiere pisar al que no tiene fuerza. ¿Por qué ocurre esto? ¿Es esto lo que Dios planeó para el mundo? ¿Dónde está Dios en medio de esta maligna confusión? Pues la Biblia da dos respuestas a estas preguntas bien interesantes. La primera se encuentra en el pasado lejano de la humanidad, en la historia de la caída, cuando fue transgredido el primer mandamiento de Dios. Y la segunda respuesta se encuentra en la profecía. Y en ambas respuestas se perfila la solución a la tragedia humana. La palabra de Dios nos dice lo siguiente en Génesis 2, versículo número 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Fíjense cómo ya aparece una referencia a un mandamiento en el contexto del relato de la creación. Y esto ocurre en relación con el alimento y el primer don concedido por Dios a los seres humanos, porque cuando usted revisa Génesis capítulo número 1, Génesis capítulo número 1, y lee, apreciado hermano, el versículo número 29, ahí dice: y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla os será para comer. Entonces fíjense cómo Dios establece un mandamiento en el contexto de la creación, en el contexto en el que estaban viviendo Adán y Eva. Allí aparece un verbo interesante, porque para la expresión y mandó Dios, allí el verbo mandar, en hebreo es tasawat, y está relacionado etimológicamente con la palabra misawat, que tiene que ver con mandamiento. Es decir, el mandamiento es algo más que una orden imperativa, que tiene que ser obedecida por los seres humanos. Es una opción que Dios pide a su pueblo que realice. Ahora, el hecho de que Dios fijara entonces su estatuto a la obra de la creación sugiere que lo que llamamos mandamientos es de hecho un don de Dios para el ser humano. Y permítame leer un texto interesante. Vamos al libro de Éxodo. Libro de Éxodo, vamos a leer el capítulo número 24 y vamos a leer el verso 14. Y dice allí lo siguiente, déjenme corroborar la cita. Éxodo 24:12, Éxodo 24:12. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera, y allí te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Ahí aparece la palabra misawats, es decir, Dios dio principios, Dios dio estatutos, Dios dio reglas, y podemos darle todos esos nombres. Incluso Dios dio un don para que el ser humano lo obedeciera. Y ese don, su ley, que es santa, justa y buena, tiene por objeto la felicidad y la vida del ser humano. El Levítico 18:5 dice: mis normas y mis preceptos dan vida al que lo obedece o al que los obedece. El salmista también dice, ¿no? Concédeme tu gracia. Concédeme la gracia de tu ley. Salmo 119:29. Llama entonces la atención que el primer mandamiento también comience con la gracia, con la dádiva divina de todos los árboles. Puedes comer de todo árbol del huerto.
pero hay uno solo que no vas a comer. Y era una orden explícita de Dios. Entonces, la primera respuesta al mandamiento de Dios consistía pues en aceptar la gracia divina y disfrutar de su don. La segunda en abstenerse de comer del árbol prohibido. Y ambas promesas y ambas órdenes están en el contexto de la vida y la muerte y son ciertas. Fíjense que las expresiones mostraban con exactitud y con una acción absoluta que si ellos obedecían tendrían bendiciones, pero si desobedecían iban a morir. Entonces la promesa del don de la vida es tan cierta como la advertencia acerca de la muerte como resultado de la desobediencia. Ambos caminos están claramente delineados desde el principio. Recibimos a Dios y gozamos de la vida, o lo rechazamos y morimos. Y ambas perspectivas son un hecho cierto, y Dios se la coloca al pueblo para que el pueblo pueda tomar decisiones. Deuteronomio 30:15. Hoy pongo ante ti la vida y la felicidad, la muerte y la desgracia. Entonces somos nosotros, mis queridos hermanos, los que tomamos decisiones. Y a raíz del hombre desobedecer, a raíz del hombre echar por tierra la verdad del Señor, no esperar en el Señor, pues espera, ¿no? Y se ha dado toda esta serie de conflictos en los cuales estamos nosotros sumidos. Pero en medio del conflicto hay una solución, y la solución es Cristo Jesús. Entonces, a lo largo de los siglos, algunas personas, ignorando la palabra del Señor, han llegado a decir que Dios deseaba que la humanidad cayera en pecado y muriera, lo que finalmente lo llevaría en la persona de Jesús a la cruz. Pero, después de todo, ¿qué mejor forma tenía Dios de demostrar la profundidad de su amor por la humanidad que muriendo en la cruz por ellos? Pero si partimos del razonamiento que hacen los grandes, los filósofos, aquellos que piensan que pueden hacer las cosas a su manera, pues sencillamente es un razonamiento completamente absurdo, porque Dios no necesita que la humanidad cayera. La humanidad la hizo perfecta. Somos los hombres los que tomamos decisiones equivocadas. Entonces esa es una postura completamente horrible y fuera del contexto de la verdad del Señor. Nunca fue la intención de Dios que el enemigo o la humanidad cayera. La rebelión del enemigo y luego la de la humanidad fue una tragedia de inmensas consecuencias. Si nuestros primeros padres no hubiesen pecado, habríamos mantenido una comunión plena y gozosa con Dios. Entonces, esto es lo que vamos a examinar durante toda esta semana. Vamos a ver los problemas causados por la caída. Vamos a ver lo que el hombre, al querer establecer su gobierno fuera del orden del Señor, trae terribles consecuencias. Y fíjense que ya vimos que uno de los primeros puntos que ha llevado a los seres humanos a vivir fuera de la voluntad del Señor es sencillamente desobedecer. Y nuestros primeros padres así lo hicieron. Desobedecieron la voluntad del Señor. Entonces, en este punto, mis queridos hermanos, podemos hacernos unas preguntas nosotros. ¿Por qué el hombre, teniendo delante de él tantas evidencias del amor del Señor, tantas evidencias del amor de Dios en todo contexto, por qué el hombre rechaza la voz de la misericordia, rechaza la voz del Señor? ¿Por qué si tenemos tantas evidencias de bendición del Señor, por qué entonces deciden desobedecer al Dios eterno? Y como ya lo hemos visto y como ya lo hemos leído, el hombre desobedece la voluntad del Señor, echa por tierra la voluntad del Dios eterno, echa por tierra la voluntad del Dios todopoderoso y quiere hacer las cosas a su manera. No quiere y no desea obedecer al Dios todopoderoso. Y es triste esta situación y debo de mencionarla y hago énfasis en este punto porque definitivamente si el ser humano obedecer a Dios en todo contexto y en todo momento, pues definitivamente no vería grandes bendiciones en su vida. Y lo podemos aplicar nosotros a nivel personal. Cuando digo que lo podemos aplicar nosotros a nivel personal es porque también para usted y para mí es el llamado, obedecer a Dios. Si obedecemos a Dios, grandes bendiciones tendremos. Y tendremos también la seguridad de la vida eterna.
Recuerde que la ley de Dios, la ley de amor, es el fundamento de su gobierno. Es la dicha de todos los seres creados, los que dependen de su perfecta armonía con los grandes principios de justicia del Señor. Entonces Dios quiere que todas sus criaturas le rindan un servicio de amor y un homenaje que provenga de la apreciación inteligente de su carácter. Es decir, que los hombres puedan experimentar el amor del Señor. No una manera forzosa, no, el Señor nos da libertad para obedecer. Quizás alguien en este punto pudiera preguntarse y decir, bueno, ¿y este asunto del pecado cómo ocurre? Permítanme leerles una cita muy interesante que está en Conflicto de los Siglos, la página 484. Dice, es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. Sin embargo, se puede comprender suficientemente lo que atañe al origen y a la disposición final del pecado, para hacer enteramente manifiesta la justicia y benevolencia de Dios en su modo de proceder contra todo mal. Nada se enseña con mayor claridad en las Sagradas Escrituras que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la introducción del pecado en el mundo y de que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios, ni error alguno en el gobierno divino que diera lugar a la rebelión. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. La única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna contra la ley del amor, que es el fundamento del gobierno divino. Entonces eso fue lo que ocurrió en el enemigo de las almas. Se enalteció su corazón a causa de su hermosura, se corrompió a causa de su sabiduría, a causa de su resplandor. Él dijo en su corazón, subiré a las estrellas de Dios, ensalzaré mi solío y seré semejante al Altísimo, como está en Isaías 14, versículos 13 y versículos número 14 y 17. Él se olvidó de que toda su gloria procedía del Señor. Y este poderoso ángel entonces llegó a considerarla como perteneciente a sí mismo y quiso ocupar un puesto superior al que ocupaba. Quiso recibir el honor, quiso recibir la adoración de las huestes celestiales y se aventuró a codiciar el homenaje que solo debe de darse al Creador. Entonces, en lugar de procurar el ensalzamiento de Dios como supremo en el afecto y la lealtad de todos los seres creados, trató de obtener para sí mismo el servicio y la lealtad de ellos, y codiciando la gloria con que el Padre Infinito había investido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que solo pertenecía a Cristo. Entonces la armonía del cielo se vio quebrantada y tuvo que ser expulsado. Entonces este ser que deshonró lo que Dios le había dado, que desobedeció al Señor, que echó por tierra la verdad de Dios, que sencillamente codició el ser igual a Dios, desobedeció al Señor, quebrantó su principio, quebrantó su ley y tuvo que ser echado del cielo. Hay muchos detalles implícitos aquí, apreciados hermanos. Dios ha tenido que dejar que esta rebelión continúe porque el enemigo le ha acusado, ¿no? Su ley es falsa, su carácter no es falso, él no es amor, él quiere que todos le sirvan de manera obligada. Pero fíjense que en la cruz del Calvario el Señor ha mostrado completamente todo lo contrario. Dios es amor y Él da libertad y Él muestra las evidencias de su amor para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy en día los seres humanos están llamados a tomar decisiones. Hoy en día los seres humanos deben de tomar decisiones. Pero lo más interesante es que no son decisiones cualquiera, sino son decisiones de vida eterna. Y hoy más que nunca, apreciados hermanos, necesitamos obedecer, estudiando la palabra del Señor, viendo las evidencias del amor de Dios, viendo todo lo que Dios ha hecho para guiarnos y dirigirnos, y en ese contexto, obedecer. Si usted obedece, recibe grandes bendiciones. Si usted permanece firme en la bondad del Señor, recibe bendición, salvación y vida eterna. Le pregunto, ¿qué más tiene que hacer el Señor para que entendamos su amor y para que comprendamos su redención y su gracia y permitamos que el Espíritu Santo dirija nuestras vidas? Vuelvo a preguntarle, ¿qué más tiene que hacer el Señor? Si lo dio todo,
en la cruz del Calvario por usted y por mí. Entonces, en todo este contexto que hemos hablado, podemos ver que el correcto conocimiento del bien y del mal es importante. Y solamente el único que nos puede ayudar a conocer esto y a encaminarnos de manera correcta es el Señor. Vamos a volver al Génesis 3:5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eva fue tentada a ser igual a Dios. Si usted ve, se repite el mismo patrón. El mismo patrón de querer ser igual a Dios, de querer adquirir el conocimiento del bien y del mal fuera del orden del Señor. Y aparentemente, ¿no? Aparentemente lo consiguió. Pero las consecuencias fueron garrafales. Y digo que aparentemente lo consiguió porque cuando Eva muerde y desobedece, más que morder, cuando Eva desobedece el mandamiento que Dios había dado, no comas de ese árbol, fueron abiertos sus ojos. Y entonces entendió que había desobedecido, comprendió que el desobedecer no era lo mejor. Ya está muy implícito lo que había pasado con Adán, pero fíjense cómo ellos aprendieron ese conocimiento de una manera que no debían haberlo aprendido. Entonces, este conocimiento les había sido claramente restringido por Dios. ¿Por qué vedó Dios entonces el conocimiento del bien y del mal a la primera pareja? Si lees Génesis 3, verás que este conocimiento no les reportaba nada bueno. Tal vez el problema no estaba en el conocimiento en sí, sino en la forma de adquirirlo. Dios deseaba enseñar paulatinamente a la pareja cómo se hace en las escuelas a los niños, pero ellos aprendieron el mal experimentándolo. Y ese es un error garrafal que hoy la humanidad entera pues lo vive. Todos aprenden el mal o todos aprenden que algo es malo experimentándolo. Y ese error fue repetido por Israel cuando pidieron un rey y finalmente Dios permitió que fueran sometidos a otras naciones para que conociesen qué servirle a Él y qué servir a las naciones. Y hoy también muchos cometen ese error. Quieren, supuestamente, ¿no? Hay dichos por allí que dicen, a veces es bueno darle al cuerpo lo que pida, o hay que comer esto, o hay que comer lo otro, o hay que participar de esto entendiendo que es malo. Y se olvidan, apreciados hermanos, que usted y yo no necesitamos conocer lo malo, probar lo malo, para poder saber que no está bien. Solamente leyendo la palabra del Señor y permitiendo que el Señor nos guíe y siendo llenos de su dirección y la sabiduría que Él nos puede dar, allí nosotros podemos tener un discernimiento claro en lo que se refiere al obedecer al Señor. Por eso la lección en primera instancia nos habla del primer mandamiento. El jardín de Edén entonces era un aula para el pueblo del Señor, para en este caso Adán y Eva. Allí, a través de la interacción con el Creador, la santa pareja, ellos iban a aprender del Señor, iban a recibir toda instrucción. Los misterios del universo visible, las maravillas de Dios que les iba a dar sabiduría, era una fuente inagotable de instrucción y placer. Entonces fíjense cómo ellos, en lugar de obedecer al Señor, en lugar de escuchar la voz de Dios, o en lugar de permanecer firmes allí, pues sencillamente ¿no? desobedecieron al Dios eterno. Permítame leerles lo que dice el libro La Educación. En la página 20 y 21 dice, el sistema de educación instituido al principio del mundo debía ser un modelo para el hombre en todos los tiempos. Como una ilustración de sus principios se estableció una escuela modelo en el Edén, el hogar de nuestros primeros padres. El jardín del Edén era el aula, la naturaleza el libro de texto, el creador mismo era el maestro, y los padres de la familia humana los alumnos. El libro de la naturaleza, al desplegar ante ellos sus lecciones vivas, le proporcionaba una fuente inagotable de instrucción y deleite. El nombre de Dios estaba escrito en cada hoja del bosque y en cada piedra de las montañas, en toda estrella brillante, en el mar, el cielo y la tierra. Los moradores del Edén trataban con la creación animada e inanimada, con las hojas, las flores, los árboles, con toda criatura viviente, desde el leviatán de las aguas hasta el átomo en el rayo del sol, y aprendían de ellos los secretos de su vida. La gloria de Dios en los cielos, los mundos innumerables con sus movimientos prefijados, la diferencia de las nubes, los misterios de la luz y el sonido del día y de la noche, todos eran temas de estudio para los alumnos de la primera escuela de la tierra.
Y allí Dios proporcionó entonces ocupación a Adán y Eva. Además de educación, tenían ocupación. Y en el Edén aprendían de Dios. Aprendieron a labrar la tierra, aprendieron a cuidar las cosas que el Señor lo había plantado. No consideraban el trabajo como cosa degradante, sino como una gran bendición. El trabajo era un placer para ellos. La caída de Adán, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Cambió el orden de las cosas. Ahora el hombre no quería trabajar. Ahora tenía que ganar el pan con el sudor de su frente. Ya no era una bendición, no era una maldición. La tierra fue maldita. Ahora tenía que trabajar con más fuerza. Ahora vinieron consecuencias. Y Dios no tuvo jamás el propósito de que eso ocurriera. Pero ¿qué fue lo que pasó? Ellos desobedecieron. Ellos desobedecieron al Señor. En lugar de escuchar la voz del Señor, lo que hicieron fue desobedecer. Y el mandamiento de Dios era claro: no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que del coman ciertamente morirán. Y allí la palabra mandar, que aparece por primera vez en la Biblia, pues es una orden. Sawat es una orden clara del Señor. Y si estamos hablando de órdenes, pues estamos hablando de mandamientos, de principios del Señor. Si ellos hubieran obedecido y hubieran permanecido fieles al Señor, pues creo que la historia de este mundo hubiese sido otra. Si ellos hubiesen escogido someterse al Dios eterno, la historia de este mundo hubiera sido otra. Milenios después, Israel hizo lo mismo. Queremos un rey, y vinieron grandes consecuencias. Y también a nosotros nos ha alcanzado este punto. Estamos en medio del conflicto, preciados hermanos, y hoy, más que nunca, necesitamos obedecer. Obedecer la ley de Dios, obedecer sus principios, vivir conforme a sus mandamientos. Recuerde, un día toda esta historia de este mundo pasará y dará paso entonces a la instauración eterna del reino santo y del reino eterno de Cristo Jesús. Y solamente aquellos que han obedecido hoy, que a pesar de lo que ocurra, deciden permanecer fieles al Señor y vivir conforme a su voluntad, estaremos con Él por toda la eternidad. Entonces, no había necesidad de Adán y Eva conocer el mal así. Hoy tampoco hay necesidad. Hoy el llamado es a obedecer, a vivir conforme a los principios eternos y a permitir que el Señor sea pleno, verdadero en nuestras vidas. Que el Señor le bendiga y que pueda entonces usted escoger y tomar la mejor decisión. Y no olvide, la mejor decisión es por Cristo Jesús. Esa es la lección de vida para hoy. Decidir por Cristo, obedecerle, decidir por el Señor. Dios le bendiga.